De nuevo, buenos días para todos, tanto para los asistentes a esta clase o a quienes no se pudieron conectar, pero van a poder acceder a este video. Como ustedes pueden apreciar, en la pantalla está proyectada la planilla de calificación empleada del segundo periodo y pues quiero comenzar aclarando de nuevo cuáles son los criterios de calificación y lo demás durante el periodo de empleados para que lo tengan presente. Si ustedes quieren saber cuál es su nota de primer periodo, por favor me escriben por WhatsApp y yo les informo cuál fue su nota. Bueno, entonces quedo atento por favor a esas solicitudes. Bien, como ustedes saben, el 100% de la nota se divide en tres partes, lo que corresponde al ser, al saber y al hacer. ¿Cómo así? Hablemos de los trabajos. Cada semana ustedes me envían un trabajo en donde yo les califico dos aspectos, el hacer y el saber. Por eso es que obtienen dos notas y ustedes fueron testigos de eso durante mi primer periodo. Esas notas corresponden a lo siguiente. En primera medida, la idea es que tengamos 4 notas este periodo también respecto al hacer. ¿Qué es el hacer? Lo que acabo de subrayar aquí de marrón, el café. El hacer corresponde a la puesta en práctica de una serie de capacidades, ¿sí? De un desarrollo procedimental, de una serie de capacidades y habilidades que el estudiante haga, realice, ¿sí? Por eso hablamos del hacer, de la puesta en práctica de, ¿listo? Entonces, específicamente en los trabajos respecto al hacer, yo evalúo la entrega puntual, ¿sí? Evalúo la presentación adecuada con su debido encabezado y una apropiada presentación del trabajo, la ortografía, el desarrollo completo de los puntos, ¿sí? Y obviamente, bueno, ya dije la entrega puntual, ¿listo? Ustedes saben que por cada, en este caso, a sexto y séptimo, por cada 20 errores de ortografía comienzo a bajar nota, de octavo, novenos por cada 15 y de décimo a 11 por cada 10 errores de ortografía, porque la ortografía no podemos dejarla de lado porque es un irrespeto al lenguaje como tal, y estamos en un colegio y debemos aprender a Buenos eso. días, profe. Y buenos días, ya tomo la asistencia de los que van entrando y a su vez de eso, yo califico todos esos aspectos y los entrego categorizados en la nota del hacer. Y esas notas las coloco aquí. Esas notas equivalen, ojo, al 35% del periodo. Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, que aquí me lo va a transformar a 0.35, por eso lo borro. El 35% de la nota del periodo. Entonces, esa nota del hacer yo la cojo, las 4 notas al final del periodo las sumo en esta casillita y las divido entre 4 notas, entre la cantidad de notas. Ah, bueno, y le sumo los puntos extras, que son décimas, y los divido entre la misma cantidad de notas, y esa es la nota del hacer. Y esa nota equivale al 35% de la nota. A su vez, tenemos la nota del saber, que corresponde ya al adecuado uso de una serie de conceptos y de capacidades que ustedes ponen en práctica en las guías. Entonces, para resumir, en el hacer califico lo que llamamos forma, presentación de un trabajo. Y en el saber califico el contenido. Por eso hay estudiantes que pueden sacar hasta un 5 en el hacer porque lo entregaron a tiempo, bien presentado, con buena ortografía, pero en el saber sacan un 1. Pierden. Entonces, ¿por qué pierden? Pierden porque desafortunadamente desde la parte cognitiva no demostraron mayor capacidad en la resolución de las preguntas, les quedaron todas mal hechas, ¿sí? Pero aunque las hicieron, pues al menos reconozco la parte del hacer. ¿Listo? El ser corresponde a usted como estudiante, ¿qué compromiso tuvo con la clase? ¿Sí? El ser es una autoevaluación, es un mea culpa, ¿sí? La mitad de la nota, como diría el profe Luis, en torno a cómo yo me comprometí a la clase, si envié trabajos a tiempo, si los entregué en buen estado, en buena calidad, si me comprometí con la conectividad de las videollamadas como tal, si además de que me comprometí con las videollamadas como tal, la entregué a tiempo y todo eso. Chicos, les voy a pedir un momentico. Listo, perdón por este pequeño corte. Profe, Entonces, una pregunta. sí, dime. Te Aló. escucho. Bueno, continúo mientras me hacen la pregunta. Entonces,
En la nota de autoevaluación corresponde al análisis de mi compromiso como estudiante, ¿sí? Ustedes recordarán que uno se autoevalúa disciplinariamente. Sí, dime, por favor. Sí, Joana, Tatiana, por favor, las escucho. Joana, Tatiana. Bueno, continúo, por favor. Bueno, entonces, en esta nota, ¿sí? Corresponde la mitad, ustedes la formulan, ¿sí? Y corresponde a su autoevaluación. ¿Cómo es su autoevaluación? Ustedes tienen 4 criterios para asignarse una nota. Su desempeño fue bajo, básico, alto o superior. ¿Cómo así? Si yo fui un estudiante comprometido, ¿sí? Con mi clase, ¿sí? Tatiana, de nuevo te cedo el micrófono. ¿Qué preguntas tienes? Dime, por favor. O escríbela en el chat porque no sé, no estás hablando. Me pides pregunta, pero no hablas, entonces me cortas la clase, pero no dices nada. Escríbela en el chat, por favor. Profe, es que nosotros no supimos. No, que le gustaría saber. Nosotros nos gustaría saber la nota del primer periodo. Por eso al principio lo dije, con gusto envíenme por favor al WhatsApp un mensaje preguntando por esa nota y después de la videollamada se las mostraré, se las enviaré, ¿listo? Eso lo dije iniciando la videollamada, ¿listo? Bien, entonces continúo. Entonces esa nota, por ejemplo, si yo soy un estudiante que cumplo con un excelente perfil, fui comprometido, me conecté todas las videollamadas, entregué mis trabajos puntualmente, además de entregarlos puntualmente, los hice de calidad, fui honesto al hacerlos porque no me puse a preguntarse y a pedirle a los demás compañeros los trabajos, sino que me senté, los hice como tal, ¿sí? Empleé adecuadamente el horario de atención del profesor y todo lo demás. Tengo un criterio alto, perdón, superior de calificación, es decir, de 4.6 a 5 sería mi nota de autoevaluación. Bueno, si yo fui un estudiante que pues cumplí con todo, lo hice bien, pero siento que me faltaron cositas por mejorar para ser excelente estudiante, ¿sí? Puede ser que no me conecte siempre, me conectaba pero me echaba a dormir, me desconectaba, no enviaba a tiempo siempre o faltó honestidad en mis trabajos. Es un criterio alto en la calificación, entonces mi nota sería entre 4 y 4.5. Ustedes son los que se asignan esa nota. Y si mi criterio fue básico, a duras penas entregaba, algunos trabajos los entregué tarde, mal hechos, entregué por entregar, pero al menos cumplí con todo lo básico, pues mi criterio de calificación de comportamiento de autoevaluación sería básico. Entonces, de un 3 a un 3.9 sería su nota. Pero si ustedes se autoevalúan y se dan cuenta que quedaron guías pendientes, ni siquiera le entregaron, no se conectaban cuando se podían conectar, eran de los estudiantes que esperaban que se les respondiera por allá hasta sábados y domingos o por allá a medianoche a veces, ¿sí? Que enviaban tarde los trabajos. Pues su nota de autoevaluación, ustedes son libres de ponérsela, pero muy seguramente será un bajo, de 1 a 2.9, que es un criterio bajo de calificación. Esa es su nota de autoevaluación, lo que ustedes se podrían asignar. Ustedes son autónomos de eso y tienen que aprender a darse, así como reconocer sus virtudes. La gracia es que también reconozcan sus defectos con el ánimo de mejorarlos. Yo, como profesor, asigno la otra mitad de esta nota que vale completa el 20%. Estas dos casillas valen el 20% y dan la nota del ser. Y como profesor, ¿cómo les doy esta nota? Yo reviso la entrega de los trabajos. Si el estudiante fue puntual, pues no tiene ningún problema. Pero por cada trabajo que me haya entregado tarde, menos 5 puntos, le bajo esta nota. Por cada trabajo que no me haya entregado al final del periodo, menos 10 puntos. Por cada trabajo que haya hecho y que sea como tal fraude, menos 10 puntos. ¿Sí? Que el estudiante tiene la conectividad, ¿sí? Y no se conecta sin ningún tipo de excusa, menos 5 puntos. Y esas dos notas se suman y dan la del ser. Entonces, esta nota, ¿sí? Más esta nota, obviamente hago el total así, digo, la nota del ser, por ejemplo, digamos que va a sacar, y aquí ya están las notas, ¿no? Digamos. Entonces, yo como profesor llego y digo, hago la planilla, entonces digo, la nota del ser por el 20%, ese número se suma, ¿sí?
más la nota del saber por el 45%, que es lo que equivale, más la nota del hacer, que equivale al 35, entonces lo multiplico por el 35%, y ahí me daría un resultado. Por ejemplo, si en el ser el estudiante le dio un 4, ¿cierto? En el saber, la verdad, no le vio bien y sacó un 3, pero en el hacer el estudiante fue juicioso en promedio y generalmente sacó un 4 o 5. Vea, ahí se construye la nota. ¿Listo? Así es como saco sus notas y los criterios que siempre empleo para calificar sus guías, para que los tengan muy presente, por favor. Ustedes saben que todo lo que califico yo les envío tanto por qué, y hago los videos desde que lo amerite la guía para explicar tanto por qué se calificó esa guía como tal de esa manera. ¿Listo? Entonces, tener eso presente, estimados estudiantes. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Listo. Entonces, por favor, cerramos micrófonos los estudiantes. Voy a terminar de tomar asistencia y continuamos. Carmen Ramírez, buenos días. Desde el celular de Carmen Ramírez, ¿quién está? Perdón, desde el perfil de Carmen Ramírez, ¿quién está conectado? Miguel. Miguel. Hola, Miguel, buenos días. ¿Cómo estás? Miguel, ¿me escuchas? Bien. Bien, me alegra que estés conectado. Bienvenido a la clase. Y Juan David, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, profe. Bien, excelente. Bienvenido a la clase. Entonces, ya con esto, como tal, vamos a iniciar ahora sí en forma la clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a revisar la guía rápidamente y después de revisar la guía, pues vamos a irla explicando y mostrando unas diapositivas para leer la guía para complementar la temática. ¿Listo? Para que tanto vayamos explicando lo que hay que hacer, pero sobre todo esto más que decirles hay que hacer esta forma la guía, es una clase como tal. ¿Listo? Ténganlo muy presente, por favor. Cualquier cosa, por favor, levantan la mano por medio de la aplicación, trae la opción de levantar la mano. Entonces la usan para poder dar la participación ordenadamente. Entonces, recordarles que hay plazo hasta el viernes a las 6 de la tarde de enviar la guía. Si ya la tienen lista y les quedó bien, me la pueden enviar. Si después del viernes a las 6:01 ya comienza a correr retardo en la entrega del trabajo, ¿sí? Por cada día que la entreguen tarde es menos 5 puntos. Ustedes saben que en la calificación le he dicho, tantos días fueron tarde. Después de 4 días, como son 5 puntos menos por día, después de 4 días, la recibo sobre 30. Yo guardo los trabajos de ustedes con la cantidad de días tarde que me lo entreguen y eso me sirve como un seguimiento al proceso académico, inclusive a final de año. Porque la realidad es esta, estimados estudiantes. No sabemos cuándo va a haber alternancia. Y si la llega a haber, de todas formas no va a ser presencialidad completa. 3 horas diarias durante 3 días, ¿sí? Nosotros haciendo las cuentas entre los profesores, básicamente solamente cada profesor tiene derecho a darle 3 horas a un estudiante, perdón, cada profesor va a poder dar 3 horas presenciales, ¿sí? Entonces, es poco lo que vamos a hacer en la alternancia, pero va a ser más como un cambio de mentalidad para que ustedes cambien la monotonía de las videollamadas y el trabajo remoto, pero aún vamos a tener que seguir trabajando así. Entonces, yo les pido, por favor, todo su empeño, su compromiso. Sé que no es fácil, claro que no lo es, para nosotros tampoco. Créanme que esto es desgastante. Nosotros también, yo cada vez tengo que calificar casi 200 trabajos. Uno por uno revisarlos, muy tedioso. Yo quisiera mandar trabajos en grupo, pero como ustedes están remotamente, no se puede como tal mandarlos en grupo, aunque eso sería lo ideal, ¿listo? Entonces, tener presente eso, ¿bien? Juan David, dime, mira, tú levantaste la mano, ¿qué dudas tienes? Sí, profe. Sí, te estoy Profe, escuchando. usted estaba diciendo que el viernes a las 6:01 de la mañana o de la tarde. La tarde porque el horario de atención es hasta las 4 de la tarde, pero después de eso, ya sea de 4 a 6, yo como profesor sigo trabajando, o de 6 a 8, de 8 a 10, mínimo 2 horas más sigo trabajando, aunque realmente eso es mentira, uno trabaja más de 8 horas al día calificando trabajos, pero el caso es que por eso dejo máximo hasta las 6, ya sea por mi WhatsApp o por mi correo. Otra cosa, recuerden que por medio de mi correo, por medio de mi WhatsApp puede llegar, por favor, fotos en la medida de lo posible, de la mejor calidad posible para yo poderlas ver. Comprendan que yo estoy sentado y no es fácil cuando me envían malas fotos en desorden
y uno no puede ver. Si está la dificultad que no contamos con el medio para enviar buenas fotos, me pueden dejar los trabajos donde don Ulises o en la papelería de Interrapidísimos y con gusto yo paso a recogerlos desde que ustedes me informen que dejaron el trabajo allá. Y lo califico y allá se lo dejo también y usted pasa después a recogerlo, ¿listo? Tengan eso muy presente, por favor. O a mi correo, también pueden usar mi correo para hacerme llegar el trabajo. Bien, por favor, las guías, hay algunas que traen videos, véanlos. Todos los chicos que se tienen conectividad, a mi parecer es un deber que los vean porque es un complemento temático a la guía. Hay estudiantes que no lo hacen y me parece triste porque son estudiantes que deberían hacerlo ya que tienen todos los recursos. Que estemos trabajando remotamente no quiere decir que no podamos tener buenos procesos de educación. Y eso también es responsabilidad de uno como estudiante. Si yo sé que el profesor me da material extra para ver y no lo hago, yo soy el que me estoy robando a mí mismo. El profesor no, el profesor le pagan el mismo sueldo. Vea usted o no vea eso. Pero él está diciendo, oiga, complemente su educación. Pero si ustedes no lo hacen teniendo la oportunidad, es muy triste ya hacerlo. Bueno, ver esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esta guía? Leer cuidadosamente el texto, obviamente después de ver el video, si tenemos conectividad, ¿no? Leer cuidadosamente el texto que aparece en la guía y completar la tabla que aparece al final. Muy sencillo. Hay que hacer esta lectura y después de hacer esta lectura, vamos a tener que completar esta tablita, que es de los diferentes pueblos que invadieron, ¿sí? Las regiones de la Europa medieval y vamos a hablar de la época medieval y todo eso. Ya les explico cómo. Entonces, en el desarrollo de la guía tengo que responder estas preguntas. ¿De dónde venían los musulmanes de tal región? Los vikingos de tal región. ¿Cuándo llegaron? El texto nos dice la fecha. Y las características especiales, es decir, cuáles eran las características de cada uno de estos pueblos. Lo mismo en esa tabla. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero para hacerlo hay que hacer una lectura detallada. Y además de esta lectura, pues yo les voy a dar un complemento temático para que no se queden solamente en la guía, sino que complementemos temática y vayamos poco a poco avanzando, así como las clases que normalmente teníamos en el colegio. Bueno, esto, alguien más se conectó, pero ya es con retardo. Luna, Carmen. Ah, hola Carlos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, señor. Ya llevamos 20 minutos trabajando, yo hasta las 15 tomo asistencia normal, te doy la asistencia pero con retardo. Y yo sé que tú ya cuentas con tu conectividad, te invito por favor a estar puntualmente conectado a las videollamadas porque hay cosas que ya se han dicho, se han explicado y pues no puedo retomar a explicarlas solo por ti. Entonces, lo más fácil es que te conectes a tiempo para que no te quedes atrasado en esa situación y pues la otra opción es que mires el video que como ustedes saben yo subo los videos de las clases que también es un complemento tanto a quienes se conectan por si necesitan ver o repasar lo explicado, para quienes no pueden y después se pueden conectar, pero lo ideal es el que tiene internet, tiene el deber de conectarse, ¿listo? Muy bien. Entonces, continúo. Vamos entonces a continuación a hablar de la lectura. La lectura corresponde a las invasiones bárbaras del siglo IX y X y Carlomagno, ¿sí? Comienzo a leer y comienzo a explicar. Con la caída del Imperio Romano de Occidente se inició en Europa la Edad Media, año 500 al 1453. Hubo muchos invasores. Entre los grupos que sobresalieron estaban los francos, quienes formaron un reino en Galia bajo un rey llamado Clodoveo en el siglo V de la dinastía o familia merovingia. Bien, proyecto las diapositivas a continuación. Vamos a hablar entonces de la Edad Media. Pero antes de hablar de la Edad Media tenemos que tener claro lo siguiente. Debemos tener claro lo siguiente y es que el fin de este gran imperio que tengo, va pasando una moto, esperemos que pase. El fin de este gran imperio llamado el Imperio Romano, como ustedes pueden ver, que yo ya había explicado en las clases del periodo pasado, que abarcó 3 continentes, que ha sido hasta el momento el mayor imperio que ha habido sobre la Tierra, sobre todo por su excelente organización, significó para Europa una gran ruptura, porque toda esta región que estoy señalando, voy a ver si la señalo aquí, toda esta región que acabo de encerrar, estaba unida y como fue constantemente invadida por diferentes pueblos. Profe, ¿se escuchan?
Listo, Tatiana, pero creo que es tu conectividad, Tatiana. ¿Los demás me escuchan bien o me escuchan entrecortado? ¿Me confirman, por favor? Yo lo escucho entrecortado. Profe, Entrecortado. lo escucho bien. Entrecortado. Brian y Tatiana me escuchan entrecortado. Esto, Pues yo también lo escucho recortado. Yo también. Juan David me dice que me escucha bien. Los demás. Entonces, Profe, yo también lo escucho entrecortado. entonces tenemos problemas de conectividad. Seguiré haciendo la clase, chicos, porque difícil sería reprogramarla. Los invito a que, pues la ventaja es que la estoy grabando, entonces si hay algo de lo que no entendieron, pueden acceder al video tan pronto lo suban para complementar. Pero decirles que la reprogramo sería complicado viendo que a esta hora hay buen internet, no está lloviendo, no hay ningún problema. Entonces, chicos, miren a ver si pueden mejorar su conexión, pero como les digo, como estoy grabando la clase, pueden acceder después al video. ¿Listo? Es problema de conectividad, parece ser general. Entonces, continúo. Como los diferentes pueblos invadieron esta región, crearon nuevos reinos. Pero esos nuevos reinos significó la división del imperio, algo que no había, ¿sí? Antes todo esto estaba unido y quedó partido. Pero esa repartición significó una nueva etapa llamada la Edad Media. La Edad Media, como ustedes pueden ver en la siguiente imagen, debemos comprenderla de la siguiente manera. Miren la pintura y díganme, ¿qué pueden apreciar? Cada uno quiero que me dé un aporte. ¿Quién quiere comenzar? Por favor, levante la mano con la aplicación y le doy la palabra. ¿Qué pueden apreciar en la imagen? Miguel, ¿qué puedas? Dime. Y luego Carlos. Esto que hay personas trabajando fuera del castillo o imperio para sostenibilizar o el imperio o a ellos mismos. Listo, pero ¿qué están haciendo, Miguel? ¿Qué están trabajando? El arte de la agricultura. Muy bien, eso es un elemento muy fundamental en la Edad Media, Miguel. En la Edad Media fue una época de netamente agricultura, ¿sí? La riqueza de la Edad Media o quien tenía el poder era el que tenía la tierra, porque el que tenía la tierra tenía la capacidad de ser dueño de todas las riquezas agrícolas, de la alimentación y por ende tenía la capacidad de vender los alimentos a los demás y ganar dinero. Era la mayor fuente de ingresos en aquella época. Entonces, muchachos, recuerden que cuando se corte la videollamada entramos al mismo link. Bueno, por favor. En aquella época, los reyes, ¿sí? Eran los dueños del reino, pero el rey, como el reino era grande, el rey le decía a los nobles, unas personas de clase social alta, ¿sí? Que eran por tradición los más ricos. Oiga, administreme usted ese territorio y júreme fidelidad y yo lo dejo que usted tenga total poder allá. Sí, solo sí, usted a mí me jura fidelidad y me respalda cuando yo necesite tropas y me paga impuestos. A ese señor se le llamó el señor feudal. Ejemplo, imaginémonos que el gobernador de Santander es nuestro rey, pero él no tiene la capacidad de estar presente en todo lado. Entonces le dice a cada uno de los alcaldes, oiga, ustedes administrenme eso, páguenme impuestos y júrenme fidelidad si yo necesito ir a pelear contra otro departamento, otro reino, pero ustedes son los amos y señores de por vida ahí, no por 4 años, sino de por vida. Más o menos así funcionaba la situación, ¿listo? Entonces en ese conflicto, o en esa época, los señores feudales eran los que más poder tenían, porque controlaban la tierra y no siempre le hacían caso al rey. El rey no siempre era respetado por todos los señores feudales, porque el señor feudal mandaba sobre su feudo, entonces podía hacerle oposición al rey sin ningún problema, o sea, el rey no tenía un poder absoluto. Muy bien, Miguel, gracias. Otro elemento que vean en la imagen, ¿qué más ven en toda la imagen? Cuenten. ¿Alguien más que quiera participar? Carlos, creo que quería participar ahorita, le voy a dar la palabra a Carlos primero. Carlos.
Ah, listo, Carlos me dice que ya no. ¿Quién desea participar? Por favor, levante la mano en la aplicación. ¿Alguien? Juan David, te escucho. Profe, que hay ahí como un reino y están como en la agricultura. Ya, eso ya lo dijimos, eso ya lo dijimos. ¿Qué otra cosa ves ahí en la imagen? Mira la imagen y dime otro elemento que no hayan dicho. Solamente han dicho agricultura, ¿qué más? Que hay como un imperio. ¿Por qué hay un imperio? Pues como se ven las murallas y Ah, el bueno, castillo. hablemos de las murallas, muy bien. Resulta y pasa que la Edad Media significó un cambio en la estrategia de la guerra, porque por las constantes invasiones de los diferentes pueblos, las ciudades decidieron construir murallas, ¿sí? Para protegerse de las constantes invasiones, algo que en la época romana como tal no existía a gran escala, ¿sí? Sí había, pero no era la norma. Pero en la Edad Media las murallas aumentaron enormemente su construcción para ser defensivas en torno a las constantes invasiones. Muy bien, entonces tenemos un cambio en el modo de la guerra. Gracias, Juan David. ¿Alguien más que quiera? Otra cosa que vea en la imagen. ¿Qué más pueden ver, por favor? Listo, Miguel me está... Espérame, Miguel, porque quiero que alguien me participe y si no, Miguel. La población que los agricultores le venden los alimentos para ganar ganancias. Porque en antiguos tiempos las personas que hacían la agricultura vivían tan lejos que se tenían que trastear hacia acá para poder movilizar los restos del cultivo, de todo eso, para ser vendidos y poder ganar ganancias. Sí, pero la agricultura ya la hablamos, ya no podemos hablar de la agricultura porque pues la agricultura como tal ya la explicamos como característica de la Edad Media, sobre todo la posesión de la tierra. Gracias, Miguel. Carlos me dice lo siguiente en el chat, me dice que ellos eran muy trabajadores y muy seguros con la construcción de las murallas. Ya hablamos del trabajo, ya hablamos de las murallas, muy bien. Entonces esas dos características ya las tocamos. Gracias, chicos. Otra cosa que no hayamos hablado o explicado como tal. Vamos a cerrar los micrófonos si no estamos participando, por favor, estudiantes. Levanten la mano en la aplicación. ¿Alguien? Bien, entonces continúo con dos elementos más. Como ustedes pueden ver, los castillos se convirtieron en el centro de poder de la Edad Media. Todo señor feudal tenía su castillo y en su castillo vivía tanto él como su familia y los siervos más directos de él, quienes lo cuidaban, quienes le hacían aseo al castillo y quienes resguardaban el castillo, no más. El resto de la población vivía afuera del castillo de las murallas, en casas, en chozas, ¿sí? En unas condiciones bastante difíciles y a máximo entraba al castillo a alguna diligencia o algo para porque, o si no, cuando eran atacados, porque el castillo servía como fuente de poder y a su vez como una defensa ante los ataques de los enemigos. Muy bien, entonces el castillo como centro de poder. Y a su vez vemos que al lado del castillo hay una iglesia. Entonces, la Edad Media significó el dominio de una religión, la religión cristiana en manos de la Iglesia Católica en aquel momento. Entonces, la Edad Media para Europa significó que el cristianismo se convirtió en la máxima religión de todo lo que era antes Europa. Ustedes recordarán, toda esta zona no eran cristianos, ¿sí? Pero al caer el imperio, ya gran parte de la Italia romana y toda esta zona eran cristianos y los nuevos pueblos bárbaros poco a poco fueron aceptando también la religión cristiana. Entonces Europa terminó convirtiéndose al cristianismo y siendo el lugar desde donde el cristianismo se expandió al resto del mundo a gran escala. ¿Listo? Entonces, esos son los elementos que debemos tener presentes de la Edad Media. Un poder centrado en la tierra, ¿sí? Entonces vamos a escribirlos, que creo que eso sí me faltó como para que los tengamos presentes. Bueno. Entonces, Edad Media, para que no queden solo de palabra y que ustedes se enreden. Edad Media.
¿sí? Entonces, poder centrado en el control de la tierra, agricultura como principal fuente de riqueza. Listo. ¿Qué más? Hablamos de las murallas. Murallas defensivas como pilar fundamental de las ciudades y castillos. ¿Sí? Cambio en el estilo de guerra, porque significa un cambio. Ya la gente no eran tanto batallas a campo abierto, sino unos defendiendo en un castillo y a tomar el castillo como tal y a ganar las murallas. ¿Listo? Entonces, a su vez. Profe, Sí, lo escucho. profe, eso lo podemos escribir en el cuaderno, ¿cierto? Claro, claro. Yo de todas formas estas diapositivas las comparto en el grupo en Facebook, como siempre lo he hecho. Pero pues ustedes pueden ir tomando sus apuntes si es el caso. Castillo como centro de poder, donde vivían los nobles y el señor feudal. Quienes gobernaban las tierras dadas por el rey de generación en generación. Listo. Y la Iglesia Católica como institución reemplazante del Imperio Romano única capaz de unir a Europa bajo una sola bandera, el cristianismo. Listo, entonces eso es más o menos a grosso modo, esa imagen nos permite, tense en cuenta, esto es desarrollo inferencial, ¿no? Porque en el ICFES básicamente le van a preguntar, mire esta imagen, interprete, y le da a lanzar una pregunta. Lo mismo, tense en cuenta cómo con una imagen uno puede extraer información muy fácilmente. Para que se den cuenta que uno no solamente interpreta textos, uno interpreta símbolos, imágenes. ¿Listo? Por favor. Bien. Entonces, eso fue la Edad Media y vamos a hablar de este periodo conocido como la Edad Media durante este periodo. ¿Bien? Entonces, vuelvo a proyectar la guía y sigo leyendo. Bien, estamos grabando después de este breve corte por el tiempo que nos permite la aplicación. Entonces, continúo. Ya explicamos las generalidades de la Edad Media. Entonces, vemos que en la Edad Media, Europa, lo que ustedes pueden ver ahí en el mapa que estoy moviendo, se cerró a sí misma del resto del mundo y creó nuevos reinos. En un momento en la Europa se creyó que se iba a haber una nueva unificación semejante a la del Imperio Romano y se llamó el Imperio Carolingio. Y eso es lo que vamos a hablar, que fue como el primer gran acontecimiento que surgió en Europa después de la caída del Imperio Romano. ¿Listo? Vemos que esta región de Italia, hoy en día Francia, en aquella época Galia, por eso es que cuando vemos en fútbol en el Mundial, por ejemplo, Francia, el equipo galo es porque los galos fueron unos pueblos que habitaron la región. Alemania, ¿sí? Vemos que en inglés no es Alemania, sino Germany, porque los germanos fueron un pueblo que habitaron esta región y de ahí viene ese nombre de germanos, ¿listo? Entonces, es como decir nosotros los muiscas, los guanes, así, pueblos semejantes así que habitaron una zona, ¿listo? Entonces, continúo aquí desde este punto, voy a retomar desde este punto. Entre los grupos que sobresalieron estaban los francos, quienes formularon, espérenme que se me subrayó por error. Entre los grupos
Entre los grupos que sobresalieron estaban los francos, quienes formaron un reino en Galia bajo un rey llamado Clodoveo, siglo V. Ojo con los números romanos en sociales, por favor. De la dinastía o de la familia merovingia, es decir, de una familia llamada los merovingios. Él se había convertido al cristianismo, es decir, un pagano que ya había aceptado el cristianismo y sus súbditos siguieron su ejemplo. La religión se convirtió en un elemento unificador. Los sucesores de Clodoveo fueron incompetentes y otros grupos de invasores atacaron el reino. Bueno, entonces, primero, en esta época, en lo que hoy era Francia, los francos y los galos sobresalieron, pero dejaron acabar eso en el siglo V, tan pronto acabó el imperio. Continúo. Primero llegaron los musulmanes, quienes atravesaron el estrecho de Gibraltar en el 711 desde África a la península Creo que se ibérica. le escucha entrecortado. Es la conexión, ¿no? La verdad no sé qué más hacer, chicos. Yo les pido paciencia porque me da miedo decirles que la reprogramo porque tocaría hasta el miércoles. Y si la reprogramo el miércoles y no hay conectividad, yo les agradezco que hagan el esfuerzo y como les digo, tan pronto suba el video, vuelvan a ver sobre todo las partes que no les quedó claro, ¿listo? Porque ya se sale de mis manos porque la limitación del internet no es mía. Es tal vez a una falla, ¿listo? O los escucho, ¿qué opinan, por favor? Continúo. Primero llegaron los musulmanes, quienes atravesaron el estrecho de Gibraltar desde África a la península ibérica, derrotaron a los visigodos, después atravesaron los Pirineos y entraron al reino franco. Fueron derrotados por los francos bajo el mando de Carlos Martel, mayordomo del Palacio de los Reyes Francos. Su hijo Pipino el Breve destronó al rey y ocupó su lugar, iniciando la dinastía carolingia, 751-987. El Papa lo apoyó. Así se forjó una alianza entre el Papa y el rey carolingio. Por ejemplo, el Papa Esteban II pidió ayuda al reino Pipino para sacar a un grupo llamado los lombardos que lo estaban amenazando. Pipino los sacó y le dio las tierras al Papa. Estas tierras se llamaron estados papales. Esta nueva alianza fue el eje que unificaría Europa Occidental como estado fuerte con el cristianismo como religión. Vamos a explicar todo esto porque sí, sé que es tedioso, mucha información y expliquémoslo ahora sí en forma. Primero que nada, ¿qué es eso de estados papales? Como ustedes pueden ver, lo que hoy en día es Italia, no siempre fue Italia. Fue una serie de reinos, ¿sí? De diferentes pueblos bárbaros que poco a poco fueron, y hasta el siglo XIX, hasta 1800, hubo una división, en donde hoy en día Roma y el centro de Roma fueron unas tierras que se le dieron al Papa y se llamaron estados papales. Y eso viene ¿desde cuándo? Desde este señor, ¿sí? Desde el papá de este señor es Carlomagno, el que ahorita vamos a hablar. Pero Pipino el Breve, ¿sí? Que no es Pepino, es Pipino, ¿sí? Fue el que, después de haber expulsado a unos que lo querían al Papa, estaban quitándole al Papa su poder y lo estaban amedrentando, le entregó el control de la mitad de Italia, del centro de Italia. ¿Listo? Entonces, después de Pipino, como lo dice la guía, ¿cierto? Aparecieron, antes de Pipino, los árabes intentaron invadir esta región, Francia. Los árabes venían desde esta zona y abarcaron todo esto. Ya les muestro el mapa. Subieron por el estrecho de Gibraltar, que es aquí. Subieron hasta Francia. Y aquí, Carlos Martel, el papá de Pipino el Breve, detuvo a los musulmanes porque si no, hoy en día no seríamos cristianos, hoy en día seríamos musulmanes. Hay acontecimientos históricos que hasta el día de hoy nos persiguen y uno de esos fue ese. Como los musulmanes estaban yendo por todo el mundo, sometiendo a todos los pueblos y sí, convirtiéndolos al Islam, a la fe musulmana, Europa resistió. ¿Cuándo? El 732 por Carlos Martel, ¿sí? Carlos Martel no era rey, pero después de eso logró derrocar al rey y puso al hijo después, ¿sí? El hijo, perdón, destronó al rey
y se volvió rey Pipino el Breve, y Pipino le dio las tierras del papado a el papa. ¿Listo? Un poquito enredado. Sé que... Ah, llegó Carol Taliana hasta ahora. Ven. Hola, Carol. Te conectaste tarde, ya llevamos la clase avanzada. Continúa entonces, ¿sí? Vemos que después de Pipino aparece este señor llamado Carlomagno. Y este señor es importantísimo. Este señor es importantísimo, ¿por qué? Mírenlo, Carlomagno. Porque los musulmanes que venían de Arabia, ese en cuenta estas flechitas, ¿cómo invadieron? Llegaron hasta Europa, a la época de los francos, fueron detenidos aquí. Y Carlomagno al menos les hizo frente y los sacó y los mandó a la península ibérica, donde hoy en día es España y Portugal. Si no hubiera sido por Carlos Martel, Pipino el Breve y Carlomagno, todo, como les digo, toda esta zona sería musulmana y los mismos españoles hubieran seguido siendo musulmanes y hoy en día hablaríamos árabe, seríamos musulmanes. ¿Listo? Entonces, des en cuenta la expansión del Islam. ¿Por qué cito el Islam? Porque es que en la Edad Media va a aparecer esa religión y para la guía va a aparecer. Fue un pueblo que desde esta región, desde la Meca y Medina, ¿sí? Se expandió. Como pueden ver, primero solo se había expandido esta zona y lo de amarillo, y después se expandió por prácticamente todo el mundo conocido en aquella época, por África, por España, ¿sí? Por Oriente Medio, y si no lo detienen aquí, también pasan a Europa, y Europa sería musulmana hoy en día, ¿listo? Hasta ahí una pregunta, los escucho, estimados estudiantes, por favor. Taliana te va a dar asistencia con retardo. Los escucho, chicos. Yo no tengo ninguna duda por ahora. Bueno. Entonces, retomo la explicación y retomo la guía como tal. ¿Sí? O hago una recapitulación más bien a partir de la diapositiva, que me perdió la diapositiva. Aquí está. Sí. Y todo eso para gobernar y todo eso para pasar de cristianos a musulmanes, todo eso, esto lo hicieron caminando. Sí, toda esa región la caminaban. Una pregunta interesante. Toda esa región, tanto la pasaban caminando, las tropas iban a caballo y a pie, o si no en barcos. Vea, aquí en barcos, ¿sí? Aquí lo pasaron en barco porque aquí hay agua. En este estrecho, que es la parte más cercana entre el continente africano y el continente europeo, se debe pasar en barco, obviamente. ¿Listo? Bien, entonces, repito, o hago una conceptualización para continuar. El Imperio Romano cayó. ¿Qué era todo esto? Diferentes pueblos se avanzaron, como los francos, los eslavos, los ávaros, los visigodos, todos ellos. Los francos organizaron una especie de imperio y después apareció un señor Carlos Martel, que el hijo de él, el primero Carlos fue el que evitó que los musulmanes siguieran avanzando sobre el imperio franco. Y el hijo de él, Pipino el Breve, derrocó al rey franco y se volvió rey. Ayudó al papa, le dio tierras en Italia, ¿sí? Además de eso, Pipino logró formar un reino que su hijo Carlomagno logró expandir. ¿Hasta qué punto? La misma guía nos lo muestra. La imagen de la guía del mapa es hasta donde llegó el Imperio Carolingio. El del señor de la foto que les mostré es el Imperio Carolingio, como pueden ver, fue algo semejante a lo que era el Imperio Romano, al menos en Europa, por lo menos unificado al centro de Europa. ¿Listo? Bien, continúo entonces ahora sí con la guía. El hijo sucesor de Pipino, Carlomagno, expandió su territorio y sacó a los musulmanes. Creó un imperio centralizado fuerte, el Imperio Carolingio. En el año 800, Carlomagno fue coronado emperador en Roma por el Papa León III, unificando así el poder germánico y la Iglesia.
Esta coronación tuvo dos significados. Por un lado, pretendía continuar el antiguo imperio romano de Occidente, lo que yo les decía, queriendo ver si lograba unificar esta zona que era el antiguo imperio romano de Occidente. Y lo cual nunca sucedió porque se murió Carlomagno y esto se separó, ¿no? Y por el otro implicaba que en adelante sería el Papa quien coronaba al emperador. Y esto es importante, porque desde este momento, en la Edad Media, la Iglesia pasó a tener un papel no solamente cultural, Profe, le escucho entrecortado. como les dije, chicos, es conectividad. Lo que no alcancen a escuchar, repásenlo cuando logre compartir el video, porque no puedo hacer más, porque si reprogramo la reunión es hasta el miércoles. ¿Sí? Es lo único que puedo hacer, les pido disculpas, pero ya es mi conectividad y parece ser que, o la de ustedes, pero el internet está fallando en algunos casos. ¿Listo? Continúo. La Iglesia en la Edad Media se volvió autoridad. No solamente unió Europa, sino además de que unió Europa, se volvió una instancia política que el rey no era rey hasta que el Papa lo coronara. ¿Sí? Y eso se respetó durante gran parte de la Edad Media. De hecho, el día de hoy, por lo menos presten atención que cuando se muera la reina de Inglaterra, pues no va a ser la Iglesia Católica, pero el que la va a coronar es el principal líder religioso de la Iglesia de Inglaterra, la anglicana. Entonces, ¿por qué? Porque el rey se supone que ha sido elegido por Dios para gobernar. Pero ¿quién es el representante de Dios en la tierra? El Papa y la Iglesia. Entonces la Iglesia es la única que puede darle ese poder al rey y es quien le otorga esa corona. ¿Listo? Ya puesta, él es máxima autoridad, pero hasta que el Papa y la Iglesia no se la ponga, él no manda. ¿Listo? Continúo. Los carolingios se dedicaron a cristianizar paganos, los que no creían en Cristo. Los súbditos del reino tenían que ser cristianos. El poder religioso y el poder secular, no religioso, así quedaban al mismo nivel. El rey emperador defendía al papa y el papa coronaba al rey emperador. Ojo, vean la relación que les decía. A cambio de que el papa fuera el que coronara al rey, el rey tenía que protegerlo, porque el papa no tenía el poder para protegerse a sí mismo, porque era una autoridad religiosa, no tanto militar. ¿Listo? Bien, continúo. Carlomagno fue un gran emperador, centralizó el poder real y mejoró su administración. Vigiló a la nobleza para que fuera justa y pagara impuestos. Se dio cuenta que la educación y el conocimiento eran muy importantes y abrió escuelas y monasterios para preparar funcionarios para la administración de su gobierno. Este señor, que les mostré en las diapositivas, fue un buen gobernante, ¿sí? Logró unificar Europa, logró crear un gran imperio, defendió la cristiandad, ¿sí? Logró que los señores feudales, quienes eran los dueños de la tierra, ¿sí?, fueran de todas formas justos con el pueblo. Entonces, históricamente es reconocido porque abrió bibliotecas, abrió centros de administración, abrió colegios, instituciones de enseñanza, porque él sabía que su pueblo debía ser educado si quería obtener grandes administradores. Si él quería tener gente buena para administrar, debía ser educada. De lo contrario, él no iba a tener buenos administradores y por ende el imperio iba a decaer. Entonces fue un gran gobernante y una de las principales cosas que aprovechó fue la educación. Por eso la educación es tan fundamental. ¿Listo? Bien, continúo. Los sucesores de Carlomagno dejaron acabar el imperio carolingio. Triste, los hijos no fueron capaces de seguirlo. Por el Tratado de Verdún, sus nietos dividieron el territorio en 3 partes. Carlos el Calvo se quedó con Francia, Luis el Germánico con Alemania y Lotario con una franja de tierra entre los dos llamados Lotaringia y el título de emperador. Así se desintegró el imperio carolingio y vino una nueva ola de invasiones. Entonces, esta unión se separó y terminó separándose inclusive en lo que hoy en día es Francia y Alemania. Por un lado los franceses, por el otro los alemanes y en el medio una franjita que uno de los hermanos quedó, pero al final terminaron repartiéndosela los 2 reinos. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda sobre el imperio carolingio y la Edad Media?
Sé que No, es profe. algo difícil de tratar porque son datos históricos, pero pues la guía viene así. Además de que viene así, hay que tener en cuenta esto, que el Imperio Carolingio fue muy importante porque logró intentar unificar lo que fue el Imperio Romano, pero bajo una nueva bandera, el cristianismo, ¿sí? Y este señor fue el primero en adquirir el compromiso de defender al Papa de sus enemigos, que fue algo que siguió existiendo durante la Edad Media, ¿bien? Entonces, paso a la siguiente parte de la guía. Vamos a hablar ahora, después de Carlomagno, ocurrieron esta serie de invasiones que ustedes ven ahí proyectadas en la guía, ¿cierto? Ven el mapa. Resulta y pasa que en Europa vinieron una nueva serie de invasiones alrededor del siglo IX hacia adelante de diferentes pueblos que vinieron buscando tanto dinero, joyas o tierras. Los musulmanes fueron uno de los que atacaron, ¿sí? Como ustedes pueden ver, por mar y por tierra intentaron avanzarse y conquistaron la península ibérica, lo que hoy en día es España, vean el mapita, y España y Portugal, pero como ya le había dicho Carlos, Martel nos los dejó avanzar hacia Francia y por eso no pasaron. Pero duraron muchos años, de hecho hasta la conquista de América, 1492, estaban aquí aún los musulmanes, ¿listo? También los vikingos, como ustedes pueden ver en el mapa, los que están de moradito, un pueblo proveniente de la parte norte, fría, estas tierras son poco fértiles, invadieron toda Europa durante varios siglos. Se organizaban por oleadas, iban, atacaban, robaban, saqueaban, algunos se quedaban para cultivar nuevas tierras y se devolvían los otros a Escandinavia con nuevas riquezas. ¿Listo? Y aquí están los húngaros, ¿sí? O los magiares, que fueron pueblos que vinieron desde Asia, desde esta zona que estoy señalando, vinieron y se asentaron en esta zona y desde esta zona comenzaron, hicieron varios tipos de invasiones. Dense en cuenta, iban, daban vueltas por Europa, robaban, saqueaban y se devolvían a donde era su zona de hábitat. Bien, entonces vamos a leer rápidamente los tres pueblos que acabo de explicar en esa imagen, ¿sí? Para leer sus características y ojo que de eso hace parte el trabajo. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Los escucho. Bueno, continúo. Invasiones normandas o vikingas, siglo IX. Los vikingos o normandos, hombres del norte, la palabra normando significaba en esa época hombres del norte, venían de Escandinavia al norte de Europa, una región de clima muy frío y condiciones de vida hostiles. Tenían su propio alfabeto con caracteres llamados runas, tenían una maravillosa imaginación que plasmaron en su arte. Fueron grandes joyeros y expertos en la talla de madera. En su rica mitología abundaban los dioses guerreros. Sus dioses principales eran Odín, dios de la guerra, ciencia, arte y sabiduría; Freya, su esposa; y Thor, dios del trueno. Odín vivía en un palacio custodiado por las valquirias, que eran mujeres guerreras. Los vikingos tenían su propio paraíso que llamaban Valhalla, donde iban después de muertos con el visto bueno de los dioses. Utilizaban grandes naves llamadas drakars, barcos de vela y de remos muy fáciles de maniobrar y también hechos que podían remontar ríos de aguas pandas. Navegaron, es decir, aguas muy bajitas. Hasta, sí, no necesitaban ser hondos los ríos para pasarlos. Navegaron al sur buscando riquezas, botines y espacio vital, es decir, tierra para colonizar donde las condiciones de vida no fueran tan fáciles. También exploraron nuevas rutas de comercio. Viajaron por los ríos de Rusia hasta llegar a Constantinopla. Se establecieron en Inglaterra, Francia e Italia. Inclusive atravesaron el Océano Atlántico en el año 1000 y llegaron a Norteamérica. Ojo, todo el mundo les temía. Saqueaban, rodaban, mataban, quemaban y destruían, en especial ciudades ricas y monasterios. Se asentaron en Normandía, noreste de Francia, y se convirtieron al cristianismo. Así fueron atenuando sus costumbres feroces. A continuación voy a compartir una infografía que pude conseguir, que me pareció muy pertinente. Acá está. Los vikingos, amos del mar. Como ustedes pueden ver, ¿sí? Y si no, pues ahorita proyecto la letra pequeña, pero dense en cuenta la infografía. Europa, ubicada en la parte norte, Escandinavia
Desde allí se fueron a conocer el mundo conocido, el desconocido, perdón. Fueron al norte de Escandinavia a ver qué había, solo hielo principalmente. Salieron y fueron a Inglaterra y encontraron diferentes pueblos que saqueaban, que robaban a cada rato, cada vez que podían. Se fueron más al occidente y encontraron Islandia, encontraron Groenlandia, ¿sí? Crearon asentamientos, llegaron hasta América. Antes de los españoles, los vikingos llegaron a América del Norte. Solo que se asentaron, pero no lograron durar tanto y se devolvieron porque a pesar de que era un excelente clima, unas excelentes condiciones, pues no llevaron tanto pueblo para asentarse como tal. ¿Listo? Recorrieron toda Europa y por donde fueron, por Francia, por España, Portugal, por el Mediterráneo, saquearon todo lo que pudieron. Bajaron por los ríos, usted se cuenta, y llegaron hasta Constantinopla por medio de los ríos y las islas del frente de Turquía. Hasta Bagdad, Medio Oriente, por medio de los ríos y por medio de los lagos, llegaron hasta Bagdad, es decir, Irak. Entonces era un pueblo muy explorador, era un pueblo dedicado a la guerra, ¿sí? Al saqueo, pero a su vez buscando nuevas tierras para poder vivir. Entonces voy ahora a leer la infografía desde los aspectos más pequeños para que ustedes las vean, entonces la voy a ampliar, ¿listo? Vean. ¿Se alcanzan a ver ahí? ¿Me confirman? Sí, profe. Bien. La palabra vikingo, que engloba a los asaltantes y viajeros que llegan de Escandinavia en el siglo VIII, procede del fonema vik, común en las lenguas escandinavas, el frisón y el inglés arcaico, y que significa bahía. Noruegos y daneses cruzaron el Atlántico, es decir, los noruegos y daneses eran los de esta zona, los vikingos, y costearon el litoral europeo hasta adentrarse en el Mediterráneo. Los suecos, por su parte, descendieron por los ríos rusos y alcanzaron Bizancio y algunos lugares de Asia. Vea lo que hicieron. ¿Qué más nos dice esta infografía? ¿Cómo eran los barcos? Su poderío se basó en la habilidad para construir barcos ligeros y veloces. Los vikingos construyeron distintos tipos de barcos. Vean cómo eran los barcos normalmente. 24 toneladas de carga podían alcanzar a cargar. ¿Cómo era? Eran anchos, de gran calado y sus costados más altos para proteger la carga. Mire. En la mitad echaban la carga y en los extremos la gente. Las velas estaban formadas por muchos cuadrados de tela cosidos. Cada cuadrado se maniobraba por medio de sus correspondientes cabos para poder aprovechar hasta el viento más regular. Interesante, ¿no? Eran grandes navegantes, ¿no? Mire. Ellos tenían cascos de este tipo, ahorita los leemos. ¿Cómo era un barco en el Dakar? Vea, este era de guerra. Era más para la guerra, vea, dése cuenta. ¿Sí? ¿Qué más puedo mostrarles de los vikingos? Eran 1 metro de profundidad del agua y aún así podían pasar esos barcos. O sea, prácticamente por ríos desde que no tuvieran tanta piedra, sino que tuvieran una afluente constante de agua, podían meter los barcos sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿por qué? Porque eran excelentes, porque sabían escoger la adecuada madera para la navegabilidad. Y vean cómo la convertían. Bueno, ¿qué más podemos encontrar? Los cascos vikingos no llevaban cuernos. Ustedes crecieron viendo los vikingos con cuernos, es una mentira. Luego fue que se creó esa imagen, pero ellos no tenían cuernos. En las tumbas de guerreros escandinavos se han encontrado pocos cascos y ninguno con cuernos. Los jefes que usaban cascos solían tener un yelmo, vea, dense en cuenta, cónico con protección nasal. La imagen de los cuernos se populariza a partir del siglo XIX, cuando el romanticismo hace renacer las leyendas vikingas. Es decir, hace 200 años se abordaron las leyendas vikingas y se les puso cuernos a los cascos que ellos nunca tenían. Es más, eran pocos los que usaban cascos. ¿Listo? Y a menudo los barcos estaban adornados con tallas y tenían mascarones de proa que representaban animales míticos. Entonces, esos fueron los vikingos. ¿Alguna duda sobre los vikingos, estimados estudiantes? No, señor.
Bien. No, señor. Profe, una pregunta. Sí. Esto, se conoce que los romanos eran amos del agua, ¿no? Habla más duro, Miguel. ¿Se conoce que los romanos qué? Los romanos, como que dijo que son emperadores del agua, esto, y exploradores, cuando llegaron a América antes que los españoles, y usted dijo que no tenían la suficiente población para venir y construir un medio imperio. Pero Entonces, no fueron ¿por los qué? romanos los que llegaron a América, fueron los vikingos. Por eso los vikingos. ¿Qué pasa con ellos? Que Y, llegaron a América y qué. y usted dijo que no tenían la suficiente población para construir, para quedarse ahí y satisfacer la necesidad. Pero Sí. entonces, ¿por qué no se quedaron algunos, iban construyendo y otros que se volvieran para poder volver con demás tropas para la más población? Ellos Y llegaron a América, la exploraron, tuvieron asentamientos que ya han encontrado, pero más allá de los asentamientos no lograron como proliferarse. Hay teorías que dicen que fueron atacados por los indígenas nativos y por eso se fueron. Hay otras que dicen que se quedaron algunos a vivir y terminaron mezclándose con los indígenas de aquella época y por tanto perdiendo sus costumbres vikingas. ¿Listo? Pero hasta el momento no se ha podido demostrar mayor cosa. Está en estudio, de hecho está en estudio toda esa situación. ¿Listo, Miguel? Bien, entonces, aclarados los vikingos, recuerden si acá la videollamada entramos al mismo link, volvamos a hablar de los musulmanes. Otros invasores que volvieron nuevamente del sur por el mar Mediterráneo fueron los musulmanes o sarracenos, piratas musulmanes, quienes inicialmente lanzaron expediciones de rapiña, se establecieron en Sicilia e Italia, trajeron el conocimiento de la antigüedad, de la filosofía, ¿sí? Y su religión es el Islam. Uno de los filósofos más ilustres nacido en España fue Averroes, cuyas citas son famosas. Bueno, ni un ejército de filósofos sería suficiente para cambiar la naturaleza del error y convertirlo en verdad. La ignorancia conduce al miedo, el miedo conduce al odio y el odio conduce a la violencia. Una bonita frase, ¿no? A las mujeres se les debe tratar como seres humanos y no como animales domésticos, algo que en esa época desafortunadamente pasaba. Entonces, de los musulmanes es poco lo que tengo que hablar porque ya los había mostrado, ¿sí? Recuerden que ya en la época de este señor les tocó luchar contra ellos y no dejarlos pasar, pero después vino, que eso fue en el siglo VII, el abuelo de Carlomagno fue el primero en rechazarlos, pero siguieron atacando, ¿sí? Y como pueden ver, lograron establecer al otro extremo de Europa lo que se llama el califato. Entonces voy a leer esto. Para las tribus árabes, voy a proyectarla primero. Para las tribus árabes que hasta antes de la aparición del Islam habían sido politeístas, ojo, creían en muchos dioses en esta región de Arabia, ¿sí? Muchas tribus creían en muchos dioses y estaban dispersos. La unificación bajo una misma religión basada en el concepto de guerra santa, es decir, Mahoma descubrió a Alá o Alá o el arcángel San Gabriel lo visitó, le dijo que solo había un Dios y que todo el mundo debía ser evangelizado en la fe de Alá, así sea mediante la evangelización o mediante la fuerza. Entonces hizo que el Islam se expandiera, uniera a todas estas tribus y se fueran en guerra con las demás para imponerle su religión. Vea, y hasta dónde llegaron. ¿Listo? La unificación bajo una misma religión basada en el concepto de guerra santa motivó una gran expansión. Fue así como en poco tiempo lograron conquistar territorios como Palestina, Siria y Mesopotamia, esta zona. Posteriormente avanzaron sobre Egipto, todo el norte de África, véalo aquí, y la península ibérica, vea aquí, España, que conquistaron casi en su totalidad. Sin embargo, esta hazaña expansionista fue detenida en el año 732, siglo VIII, por Carlos Martel en la batalla de Poitiers, es decir, ya en zona de Francia. ¿Listo? Entonces, tengo la imagen del filósofo Averroes. Resulta y pasa que los musulmanes recogieron toda la sabiduría de la antigüedad de Grecia y se la volvieron a llevar a Europa, que ya la habían olvidado, y se la entregaron en idioma árabe, la tradujeron y hasta el día de hoy conocemos esos filósofos gracias a los musulmanes. ¿Listo?
De los musulmanes no tengo nada más que decir. Vamos a leer los magiares por último. ¿Pero hay alguna pregunta sobre los musulmanes? No, señor. Bien. Continúo. Los magiares en el siglo X. Este fue un tercer grupo de invasores que ingresó por el este del Imperio Carolingio. Era de origen mongol y venían de los montes Urales y los Cárpatos. Llegaron a Europa acosados por las tribus asiáticas turcas. Eran excelentes jinetes, erraban a sus caballos y utilizaban el estribo. Se establecieron en lo que hoy en día es Hungría y por ser grandes guerreros sirvieron en la vanguardia y retaguardia de las tropas de la Confederación a la cual se unieron. Todas estas invasiones contribuyeron para acabar con el Imperio Carolingio, creando un clima de inseguridad. A partir de ese momento, unificar de nuevo a gran parte de Europa bajo un solo gobierno sería muy difícil. Fue necesario buscar otras alternativas. Bien, vuelvo a este mapa porque de los magiares no conseguí una infografía o un mapa como tal. ¿Sí? Entonces, ustedes ven el mapa, estos señores venían de esta zona. ¿Sí? De la zona este de Europa y fueron atacados por otros pueblos que estaban más acá, que no aparecen en el mapa, y les tocó venirse y encontraron aquí en los montes Cárpatos su hogar, y desde aquí invadieron constantemente el imperio de Carolingio, el imperio carolingio de Carlomagno, y fue uno de los pueblos que también ayudó a que ese imperio se desquebrajara por los constantes ataques que le hacían. ¿Listo? Bien, ¿alguna duda hasta el momento, estimados estudiantes? No, profe. Bien, por último, entonces, para cerrar, quiero mostrarles de nuevo algo de la Edad Media que quiero que tengan claro, que se me pasó por alto ahorita, y es la organización social de la Edad Media. ¿Cómo estaban divididos socialmente lo de la Edad Media? Había una pirámide, el rey como máxima autoridad, ¿sí? Religiosa, perdón, política. El rey era el que mandaba en teoría, ¿sí? Era por derecho divino y por derecho humano, perdón, por derecho divino y por derecho de sangre, es decir, de sangre noble, y el papa era el que lo coronaba, o el máxima autoridad religiosa presente. Entonces, ese era su poder. El alto clero y la alta nobleza, es decir, los arzobispos, el papa y los demás, quienes coronaban a los reyes y eran la máxima autoridad religiosa en la zona. Y la alta nobleza, los nobles más importantes, quienes eran los que recibían el derecho a administrar la tierra que les daba el rey en sí, quienes tenían más poder, inclusive en algunos casos, que el rey. ¿Listo? Después venía el bajo clero, es decir, los curas, los sacerdotes de menor rango, y la baja nobleza, es decir, nobles pero que no tenían posesiones de tierra, sino solamente títulos nobiliarios y no tenían mayor importancia, pero aún así tenían algunos títulos. Los burgueses y el ejército, es decir, comerciantes, personas que tenían propiedades, al menos en las ciudades en aquella época, artesanos y demás. Y el ejército, quienes servían a los señores feudales para defender al rey. El pueblo y los ciudadanos del común, sobre todo quienes vivían en las ciudades, eran generalmente ciudadanos libres, pero quienes vivían en los campos eran siervos, es decir, no eran libres porque debían respetar o darle fidelidad al señor feudal de la alta nobleza. ¿Listo? Entonces, hay dos cosas. Subir y bajar de clase social no era normal. Si yo nacía rey, vivía noble. Pero si yo nacía siervo, era muy difícil que dejara de ser siervo, lo cual es injusto. Porque si yo nazco pobre, tengo que vivir toda mi vida pobre. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? No era justo. ¿Por qué? Porque todas ¿Por qué? eso, y no podemos quedarnos toda la vida pobres porque también, ¿cómo podríamos? No, ¿Por qué, Esteban? Para mí me parece que tendría que vivir toda la vida pobre. Si era pobre, Profe, la vida Muy pobre. bien, Esteban.
¿cierto? No toda la vida uno tiene, bueno, voy a traducir más o menos lo que Esteban dijo por conectividad, creo que no lo escucho bien. O sea, es injusto que toda la vida tengamos que ser pobres. Yo tengo la oportunidad de poder sobresalir. ¿Por qué tengo que vivir pobre toda mi vida? Pero en la Edad Media eso era así. Los ricos siempre eran ricos, así gastaran. Y los pobres siempre eran pobres, así ahorraran. Porque no se les permitía progresar. ¿Listo? Chicos, se va a cortar la videollamada, por favor. Se acaba la... Voy a cortarla y se conectan al link, por favor. ¿Listo? Para cerrar la clase. Bueno. Bien, gracias. Estamos grabando después de este pequeño corte. Vuelvo a proyectar la diapositiva de la Edad Media. Entonces estábamos hablando que usted no podía ni subir ni bajar, ¿sí? Usted estaba ahí inmóvil. Hiciera lo que hiciera, pues estaba sobre todo, si estaba en las partes altas beneficiado, pero recuerden que las partes altas eran unos pocos y la gran mayoría condenados. Y a su vez los derechos. Entre más fuera su estrato social, más derechos usted tenía. Entre más bajo fuera, tenía menos derechos. Entonces, si yo soy un siervo, no tengo derechos porque mi señor feudal, si quiere maltratarme, lo hace. Punto. Porque yo debo jurarle fidelidad y ya, lo cual no debería ser así. Hoy en día, independientemente de nuestra condición en teoría, pues hay denuncias de que no siempre se cumple, todos tenemos las mismas condiciones ante la ley. Eso no era así en la Edad Media. El rey era el que mejores derechos tenía, por eso tenía mejores condiciones de vida. En cambio, entre más abajo de la pirámide yo estuviera, estaría con menos privilegios. ¿Listo? Que quede eso claro. Por último, ¿cómo así? Entonces les muestro esa pirámide como para que la vean. El rey, los duques y condes que eran debajo del rey, quienes le administraban las propiedades al rey por derecho de sangre. ¿Listo? La iglesia, quien recibía derechos sobre tierras, coronaba al rey, recibía impuestos, el diezmo y todo lo demás, y después venía en la clase media y baja, tanto la baja iglesia, los sacerdotes más humildes, los caballeros, ¿sí? Y finalmente los campesinos y siervos en la clase más baja, como siempre poniendo el bulto. ¿Listo? Entonces, que quede eso claro. ¿Y hay alguna duda de eso, estimados estudiantes? No, señor. Señor, Entonces, no. recuerden, la guía después de explicada y complementada ya es que ustedes se sienten y escriban las características de cada uno de estos pueblos, de dónde venían, cuándo llegaron, características especiales y ya, no es más. Entonces, no siendo más, les deseo lo mejor en este día. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias, profe. Todo, Chao. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz día. Que estén muy bien. Cuídense mucho.